Bienvenidos. Hoy nos vamos muy atrás en el tiempo, a los mismísimos inicios de la filosofía en Occidente. Vamos a hablar de Anaxímenes de Mileto. Una figura clave, sin duda. Del siglo VI a.C., nada menos. Exacto, hace más de 2500 años. Fue el último gran nombre de la famosa escuela de Mileto, después de Tales y de Anaximandro. El problema, claro, es que su obra principal, seguramente un Sobre la naturaleza, pues se perdió. Sí, eso complica las cosas. Lo que tenemos son, piezas de un puzzle, fragmentos, citas de otros filósofos posteriores. Hay que hacer un poco de detectives. Un trabajo de reconstrucción, sí, con doxógrafos como Teofrasto, Aristóteles, Simplicio. Imagina el contexto. Mileto, en la costa de la actual Turquía. Una ciudad portuaria súper dinámica, llena de gente, de ideas. Un lugar de ebullición total. Y ahí se estaba cociendo algo enorme. El paso del mito, de las historias de dioses y héroes, al logos. A buscar explicaciones racionales, ¿no? Basadas en observar la naturaleza, la physis, como la llamaban. Justo. Influencias de Egipto, de Babilonia. Era el momento y el lugar. Ahí nació la filosofía como la entendemos hoy, o al menos una parte fundamental. Vale, pues nuestra misión hoy es intentar entender por qué Anaxímenes eligió el aire. De todas las cosas posibles, ¿por qué el aire como principio de todo, como arjé? Y no solo eso, sino cómo explico que todo lo demás saliera de ahí, que eso es quizás lo más fascinante. Vamos a indagar en esas ideas que nos han llegado. Hay una cita que se le atribuye que ya te deja pensando, ¿eh? ¿Cuál? La del alma y el cosmos, imagino. Esa misma. Así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, así también el soplo y el aire envuelven y sostienen al cosmos. Es potente. Muy potente. Ya te da una pista de por dónde van los tiros. Totalmente. Pero antes de meternos de lleno con él, recordemos rápido. Sus predecesores en Mileto, ¿qué propusieron como arjé? Para situarnos. Pues mira, Tales, el primero, dijo: todo es agua. Simple y directo. El agua, vale. ¿Y Anaximandro? Anaximandro, que fue maestro de Anaxímenes, se fue a algo más abstracto. Propuso lo apeiron. Lo indefinido, ¿no? Lo ilimitado. Eso es. Algo que no era ninguna sustancia concreta, sino una especie de materia prima infinita e indeterminada. Una idea muy profunda, pero quizá difícil de manejar. Y entonces llega Anaxímenes y dice: es el aire. Aerceis en griego. Y a primera vista podría parecer un paso atrás, ¿no? Volver a algo concreto como el agua de Tales. Sí, choca un poco después del Hypeiron. Pero es que es una lección muy astuta, yo creo. Intenta quedarse con lo bueno de los dos. Por un lado, el aire es algo que podemos sentir, respirar. Es observable. Claro, no es tan abstracto como el Hypeiron. Exacto. Tiene esa cualidad concreta que tenía el agua de Tales. Pero, y aquí viene lo interesante, Anaxímenes no renuncia a la potencia del Hypeiron. ¿En qué sentido? Pues que concibe ese aire como infinito, omnipresente, siempre en movimiento, y capaz de transformarse en cualquier cosa. No es el aire que respiramos sin más. Ah, vale. Es un aire con mayúsculas, por así decir. Algo así, un aire casi divino, la fuente de la vida. De hecho, usa la palabra pneuma, que significa soplo vital, aliento, espíritu, incluso alma. O sea que tiene esa doble cara. Es concreto, observable, pero a la vez es infinito, vital, el origen de todo. Justo. Una solución muy ingeniosa para superar las limitaciones de sus maestros, o al menos para intentarlo. Vale, pillo la estrategia de elegir el aire. Pero entonces, la gran pregunta. Si todo es aire en el fondo, ¿cómo se explica la diversidad? Una piedra, el fuego, nosotros mismos, no parecemos hechos de aire. Ahí está el kit de la cuestión. Y aquí es donde Anaxímenes da un salto brutal. Su gran innovación. ¿El famoso mecanismo de? Rarefacción y condensación. Exactamente. Manotes y pyknosis en griego. Esta es probablemente su aportación más revolucionaria y lo que le da un lugar destacado en la historia del pensamiento. A ver, explícanos eso. ¿Cómo funciona? Pues propone dos procesos físicos opuestos, basados simplemente en la densidad del aire. Por un lado, la rarefacción. Hacerse más raro, menos denso. Eso es, cuando el aire se expande, se vuelve más sutil. Sus partes se separan y, según Anaxímenes, al hacerse menos denso, se calienta y se transforma en... fuego. Ostras, el fuego es aire rarificado y caliente.
¿vale? Y por otro lado, el proceso contrario, la condensación. Comprimir el aire, juntarlo. Exacto. Cuando el aire se comprime, sus partes se juntan, se vuelve más denso. Y al volverse más denso, se enfría. Y aquí viene la cadena de transformaciones que es fascinante. Venga. El aire, al condensarse un poco, se convierte en Viento. ese aire que ya notamos que se mueve. Vale, aire más denso es viento. Lógico. Si se condensa más todavía, se forman las nubes. Ajá. Más condensación aún. Y las nubes se convierten en, Agua. claro, la lluvia. Ujú. Seguimos condensando el agua y se transforma en Tierra. tierra. Vaya salto. Y si llegamos al máximo grado de condensación, de apretujamiento del aire, este se convierte en piedra. ¡Qué pasada! O sea, una escala continua. Aire invisible, fuego, viento, nube, agua, tierra, piedra. Todo es lo mismo pero con distinta densidad. Ni más ni menos. Esa es la gran idea. Una única sustancia, el aire, y un único mecanismo doble, rarefacción-condensación, para explicar toda la diversidad cualitativa del mundo. Es increíblemente elegante, la verdad. Pero suena casi demasiado simple, ¿no? ¿Esto era pura teoría o él veía alguna prueba, alguna observación que lo apoyara? Buena pregunta. Porque claro, hoy nos parece otra cosa. Pero las fuentes, como Plutarco, nos dicen que sí, que intentaba basarse en la observación. ¿Cómo cuál? El ejemplo clásico que se cita es el de soplar. Fíjate, si soplas con la boca muy abierta, así, el aire sale caliente. Sí, cierto. Anaxímenes diría, ¿ves? Aire rarificado, expandido, se acerca al fuego. Pero si frunces los labios y soplas fuerte, así, el aire sale frío. También es verdad. Y él diría, ahí lo tienes. Aire condensado, comprimido, se enfría, se acerca al viento o al agua. Para él, esto era una demostración empírica. Una prueba de que la densidad del aire cambiaba su temperatura y su naturaleza. Exacto. Ahora, es verdad que Plutarco ya le pone una pega, ¿eh? Se pregunta si el frío y el calor son la causa de que el aire se condense o se rarifique, o si son más bien la consecuencia. Ah, una duda razonable. Sí, pero lo importante es el intento. El buscar una base observable, conectar la teoría con la experiencia. Y eso es un avance metodológico enorme. No solo dice el aire es el principio, sino que ofrece un cómo, un mecanismo, y uno basado en algo medible, como la densidad. Es la primera explicación así mecanicista, casi cuantitativa, ¿no? Podríamos decir que sí. Intenta explicar las diferencias cualitativas, fuego, agua, piedra, mediante diferencias cuantitativas, más o menos denso. Eso es muy potente para la época. Entendido. El mecanismo es la clave. Y con estas herramientas, ¿cómo se imaginaba el universo? ¿Cómo era el cosmos de Anaxímenes? Pues su cosmología es una aplicación directa de estas ideas, muy coherente con ellas. Para empezar, la Tierra. ¿Cómo era? Plana y ancha como un disco. Alguna fuente dice como una tapa de mesa o como una hoja. Plana. Y no se caía. El gran miedo de los antiguos. Ahí está. No se caía porque, según Anaxímenes, flotaba sobre el aire. El aire que había debajo la sostenía, como una hoja flotando en el viento o sobre el agua. El aire la sujetaba por debajo. Ingenioso. Aire sosteniendo a la Tierra, que a su vez es aire condensado. Exacto. ¿Y los astros? El Sol, la Luna, las estrellas. También planos. También planos, como discos o láminas. ¿Y de qué estaban hechos? Pues de lo más rarificado, de fuego. Aire rarificado al máximo, ¿vale? ¿Y de dónde salía ese fuego celeste? Creía que se formaban a partir de exhalaciones húmedas que subían de la Tierra. Humedad que sube y se enciende. ¿Eso parece? Al elevarse, se rarificaban tantísimo, que se calentaban y se encendían. Así nacían el Sol, la Luna y las estrellas. Curioso origen. ¿Y su movimiento? ¿Cómo se movían por el cielo? Pues también flotando o cabalgando sobre corrientes de aire. Y giraban alrededor de la Tierra. Pero ojo, no por debajo. Ah, no. Entonces. Hay una analogía que nos ha llegado que es genial. Decía que giraban como gira un gorro de fieltro en nuestra cabeza. Un gorro de fieltro. Sí, imagínate el gorro dando vueltas sobre la cabeza, pero sin pasar por debajo de la barbilla.
Pues igual los astros daban la vuelta por el horizonte. ¿Y cómo desaparecían por la noche o aparecían por la mañana? Pues o bien se ocultaban detrás de partes más elevadas de la Tierra, como montañas muy altas que habría al norte, o simplemente se alejaban tanto que dejábamos de verlos, hasta que volvían por el otro lado. Una imagen muy distinta a la nuestra, claro, pero Coherente con su física del aire. totalmente coherente dentro de su sistema. Lo del borro es buenísimo. Hace el cosmos algo cercano. Y supongo que también usó estas ideas para explicar otros fenómenos, ¿no? Para quitarles ese aire de misterio divino. Por supuesto. Ese era un objetivo central de la escuela de Mileto, dar explicaciones naturales, racionales, sin recurrir a los dioses del Olimpo. Por ejemplo, Pues los meteoritos o los eclipses los relacionaba con cuerpos oscuros, invisibles, quizá terrosos, que también se movían por el cielo junto a los astros luminosos. ajá, ¿y el tiempo? Lluvia, rayos. Consecuencia directa de la condensación. La lluvia, el granizo, la nieve. Pues agua, aire condensado que caía de las nubes, aire más condensado. Nada de dioses enfadados. Y los rayos y truenos, que siempre daban mucho miedo. No era Zeus lanzando nada. Era el viento, aire en movimiento, que al moverse con violencia rasgaba las nubes. Ese desgarro producía el ruido y el destello. Una explicación física. ¿Y los terremotos? ¿Tampoco Poseidón? Tampoco. Eran cosa de la propia Tierra, aire muy condensado. Si la Tierra se secaba demasiado por dentro, como una rarefacción interna, se agrietaba. Y si acumulaba demasiada humedad, condensación extrema, se deshacía o se movía. Vaya, buscaba causas dentro de la propia naturaleza para todo. Exacto. Y hay un detalle que nos cuenta Teón de Esmirna citando a Eudemo que es muy interesante. Parece que Anaxímenes fue el primero en decir que la luna no tiene luz propia, sino que la recibe del sol. Anda, tan pronto. Sí, y que también explicó correctamente el mecanismo de los eclipses de luna. Eso ya es un paso hacia una astronomía más científica. Desde luego, todo va encajando de forma muy lógica dentro de su sistema. Y si volvemos a esa cita del principio, la del alma y el aire del cosmos, esa idea parece que va más allá de la física, ¿no? Totalmente. Ese fragmento, el V2, es una joya. Así como nuestra alma, Psyche, que es aire, pneuma, nos mantiene unidos, así también el soplo, pneuma, y el aire, aer, envuelven al cosmos. Es una analogía directa entre nosotros y el universo. Exacto. Entre el microcosmos, que somos nosotros, y el macrocosmos, el universo entero. Lo que nos da vida, lo que nos cohesiona, nuestra Psyche, es pneuma, aire, aliento vital. Y ese mismo principio, Ese mismo principio, el aire o pneuma, es lo que envuelve, sostiene y anima a todo el universo. Es como si el cosmos también tuviera un alma, y esa alma fuera el aire. es una de las primeras veces que se formula esa unidad tan profunda entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Una de las más claras, sí. El mismo principio vital funciona a todas las escalas. Esta idea de el alma del mundo va a tener muchísima influencia después en Platón, en los estoicos. Es una visión muy integradora, muy holística. Viéndolo así, su pensamiento es más que una teoría física primitiva. Si hacemos balance, ¿cuál dirías que es el legado principal de Anaxímenes? ¿Cómo influyó en lo que vino después? Pues a ver, yo destacaría varias cosas. Primero, consolidó la idea de buscar un principio material único, el monismo, pero le añadió la necesidad de un mecanismo que explicara el cambio. Un mecanismo racional, observable. La condensación y rarefacción. Eso es. Segundo, reforzó mucho el enfoque naturalista y empírico de Mileto. Un paso más para alejarse del mito. Tercero, puso las bases para conceptos que luego desarrollarían la física y la química, como los cambios de estado de la materia ligados a la densidad. ¿Y su influencia directa en otros filósofos? Se notó bastante. Inspiró a Heráclito con esa idea del cambio constante. Diógenes de Apolonia, más tarde, retomó el aire como principio inteligente citándolo explícitamente. Preparó el terreno para otros. Claro, para el materialismo de Anaxágoras, de Demócrito, incluso los estoicos, siglos después, recogieron su idea del pneuma y la reinterpretaron como ese soplo divino y racional que organiza el mundo. O sea, que figuras como Platón y Aristóteles lo veían como alguien importante. Sin duda. Lo reconocieron como un eslabón fundamental en el desarrollo de la filosofía de la naturaleza. Fue como un puente entre la intuición más abstracta de Anaximandro y el pensamiento científico que vendría después. Es impresionante el eco de esas ideas tan tempranas, pero seamos realistas. Hoy sabemos que la Tierra no es plana y que las piedras no son aire condensado.
¿Tiene algún sentido buscarle vigencia a Anaxímenes hoy, en el siglo XXI? ¿O es solo una curiosidad histórica? Es la pregunta clave, claro. Obviamente su física está superada, pero su importancia no está tanto en la respuesta que dio, el aire, sino en la forma de preguntar y de responder. ¿En su método? Exacto. Esa insistencia en buscar causas naturales, observables, materiales, eso sigue siendo el corazón del método científico. Y ese enfoque de explicar lo complejo, la diversidad del mundo, a partir de algo más simple, la densidad del aire, lo que llamaríamos reduccionismo metodológico, sigue siendo una herramienta básica en ciencia. Vale. ¿La actitud científica? Y luego hay resonancias más, filosóficas o incluso actuales. Piensa en su visión del aire como principio vital universal, como elemento conector. La idea del pneuma. Sí, ¿no nos dice algo hoy, con la crisis ecológica que tenemos? Pensar en la atmósfera no como algo que está ahí ya, sino como ese pneuma cósmico del que todos dependemos. Un bien común, frágil. La crisis climática como una alteración de ese aire global. Podría verse así, como una ruptura de ese equilibrio que él intuía. Nos recuerda nuestra interdependencia total con el entorno. Es una conexión potente, sí. No la había pensado así. Y hay más. Su idea de transformación por condensación, rarefacción, aunque sea básica, de alguna manera prefigura ideas científicas como los cambios de fase, la termodinámica. O la conservación de la materia, energía, quizá. La sustancia base no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Justo. Incluso si quieres, podrías verlo como una metáfora muy temprana de esa búsqueda actual en física de una teoría unificada. La idea de que, en el fondo, todo viene de un campo o sustancia primordial en distintos estados. Como si todo fuera aire en diferentes niveles de vibración o excitación. Algo así, salvando las distancias, claro. Y filosóficamente, esa conexión alma-cosmos, micro-macro, sigue inspirando visiones holísticas que buscan superar la separación moderna entre mente, cuerpo, entorno. Busca una unidad. Y mencionabas antes algunas analogías más especulativas. Sí, bueno, dándole una vuelta, en esta era digital podríamos pensar en la información como un nuevo aire, algo invisible que nos envuelve. ¿Cómo? Pues se rarefacciona en ideas, en conocimiento abstracto, en señales inalámbricas, y se condensa en datos almacenados en la nube, en servidores, en discos duros que serían como la piedra digital. Es una metáfora, claro. Pero curiosa, una sustancia invisible que estructura nuestra realidad. Exacto. O piensa en el bienestar. Esa conexión aire, alma, vida, el pneuma, no resuena en prácticas como el mindfulness, el yoga, donde controlas la respiración, el pneuma, para regular tu estado mental. Calmar la mente, condensarla, o manejar la ansiedad, una rarefacción mental, a través del aliento. Podría ser una lectura, o incluso la idea de identidad hoy en día. Quizá el yo no es algo fijo, sino un flujo constante de condensaciones y rarefacciones de experiencias, de relaciones, una transformación continua, como el aire de Anaxímenes. Son conexiones interesantes, la verdad. Y, por supuesto, está el legado más directo, pero quizá el más vital, el valor del pensamiento crítico. Fundamental. El que él y sus compañeros de Mileto impulsaron. Esa valentía de cuestionar lo establecido, de buscar explicaciones racionales, observables, frente al mito, al dogma, a la tradición. Un modelo esencial siempre, pero más aún hoy, con tanta desinformación. Exacto. Bueno, pues recapitulemos un poco. Anaxímenes de Mileto, figura esencial que cierra esa primera gran etapa de la filosofía griega, propone el aire como principio único. Pero su genialidad está en el mecanismo, condensación y rarefacción, una explicación física observable para la diversidad del mundo. Un paso clave del mito al logos. Pionero en investigar la naturaleza de forma racional y en buscar la unidad detrás de todo. Eso es. Y si tuviéramos que quedarnos con lo más importante, no serían los detalles de su cosmología, que lógicamente están superados, sino su actitud filosófica. La convicción de que el universo se puede entender. Exacto. La convicción profunda de que el universo no es un caos, sino un cosmos ordenado, inteligible, y que podemos explicarlo con la razón y la observación, sin recurrir a lo sobrenatural. Su apuesta por el aire, algo tan cotidiano, nos sigue recordando esa interconexión de todo y el valor de buscar lo fundamental. Nos enseñó a mirar el mundo de otra forma. Y con esto lanzamos una reflexión final para quienes nos escuchan. Anaxímenes intentó reducir toda la complejidad a variaciones de densidad del aire.
¿No resuena eso con la ambición de la física actual, que busca teorías unificadoras para explicarlo todo a partir de principios aún más básicos, como campos cuánticos o cuerdas? Es una buena pregunta, sí. Esa búsqueda de la simplicidad fundamental sigue ahí. O quizás de un modo más personal. Su énfasis en el pneuma, en el aliento vital, ¿no debería invitarnos a ser más conscientes de nuestra conexión física esencial con el aire que respiramos a cada segundo? Ese soporte invisible de la vida que a menudo damos por sentado. Exacto. En medio de tanta tecnología, ¿qué otros aires, influencias, dependencias, estructuras invisibles pero fundamentales sostienen nuestro mundo actual y a los que apenas prestamos atención? Buena pregunta para seguir pensando. La dejamos ahí, flotando. Como no podía ser de otra manera en el aire,